Hola, buenos días. Mi nombre es Flor de María Díaz Rodríguez, soy psicóloga y laboro en consultorio particular en psicología clínica en todas las edades del tratamiento. Buenos días. ¿Me podría decir qué es una fobia? Sí, es un miedo extremo, un pánico hacia algún objeto o alguna situación. ¿Cuáles son las eh, causas para que se desarrolle una fobia? Mira, los factores que determinan que exista una fobia en una persona son múltiples. Pueden ser muchas las causas que han ocasionado que una persona sufra de fobia. Entre esos factores existen pues algunos estados de vulnerabilidad, algunas personalidades premórbidas, eso significa algún tipo de personalidad que tiene una tendencia a desarrollar un trastorno psiquiátrico, este, y algunos factores como el sentimiento de inseguridad, la capacidad de ser resiliente, que es la capacidad de afrontarse a una problemática. Y pues en realidad son muchos los factores que pueden ser determinantes para crear una fobia. ¿Usted sabe qué es la acrofobia? La acrofobia es una fobia o un miedo extremo a desarrollar actividades a niveles muy altos, en las alturas, como el paracaidismo, como el juego del bungee, el simple hecho de viajar en avión, el hecho de estar en edificios, de caminar en edificios muy altos que tienen vista hacia lo que es la parte baja. ¿Hay niveles de fobia? Mm, No, mira, cada persona desarrolla una fobia diferente, porque cada persona es diferente. Entonces, el desarrollo de esa fobia va a estar determinado por los factores particulares de esa misma persona que lo padece. Pero ya en sí la fobia, estamos hablando de pánico, que es un miedo extremo a una cosa, a una situación en particular. Ya en sí ya es un nivel extremo de miedo, porque existe el miedo, incluso puede haber reacciones físicas que nos están hablando de que existe una fobia cuando simplemente se menciona la palabra que hace referencia al objeto o a la situación a la cual se tiene ese miedo. Para tratar algunas fobias es necesario medicar. Mira, en realidad para la fobia no, pero para la ansiedad que esta ocasiona, si es parte de un trastorno psiquiátrico, sí se puede dar algún medicamento, principalmente actúan los ansiolíticos. Mm, ¿En qué consiste la terapia para tratar una fobia? ¿En qué consiste una terapia? Bueno, en realidad la terapia, siempre la terapia psicológica consiste en dar a la persona una mayor calidad de vida y una forma y estrategias de tener una vida de una manera más equilibrada en todos sus aspectos de la persona, que son emocional, psicológico, físico y espiritual. En, en la terapia psicológica buscamos este equilibrio. La fobia, pues estaríamos hablando de que no existe un equilibrio, porque ya es un miedo extremo que está ocasionando un malestar en la persona. El- bueno, hay diferentes enfoques que trabajan con esta búsqueda de la mejor calidad de vida de las personas, y depende del enfoque es como se lleva a cabo la terapia o las técnicas y estrategias para darle a la persona esa mejor calidad. Entre, estas, entre este tipo de terapias pues nos encontramos con las que son del enfoque cognitivo-conductual, que son principalmente las que se enfocan, se utilizan para tratar las fobias, el enfoque psicoanalítico,
el humanístico y bueno, dentro del humanismo encontramos también la terapia gestal y sistémica que nos hablan, bueno, que nos dan más herramientas, que nos dan más técnicas para dar el tratamiento a la persona en toda su, en toda su, en todas las esferas pues de su vida. ¿Cuál es el método que utiliza usted? Yo utilizo el método Gestalt. La Gestalt es, como te mencionaba, parte de esa rama del humanismo que, bueno, en este caso de la Gestalt se encarga de ir cerrando como esos círculos, esas gestaltes, porque está basado en una teoría física que nos habla de la percepción humana como en un la percepción humana debe ser, nos debe ayudar a percibir un todo, un fondo y una figura. Y esto lo trasladamos pues a la terapia clínica psicológica. Para tratar una fobia, ¿es recomendable usar la hipnosis? Mira, depende de cada persona y de cada terapeuta que se enfrenta con este problema. En realidad, como te decía, cada persona es diferente, el desarrollo de la fobia va a ser diferente y las características van a ser diferentes. Sin embargo, como te mencionaba, bueno, los terapeutas utilizamos técnicas que nos ayudan a combatir las problemáticas de las personas. En el caso de la fobia, las técnicas más utilizadas son las de la teoría cognitivo-conductual. En este caso, la teoría cognitivo-conductual utiliza lo que es la aproximación progresiva, como para ir sometiendo a la persona que padece esta fobia a un acercamiento progresivo de tal manera que vaya dándose cuenta, se vaya tomando conciencia de cuáles son los sentimientos, cuáles son las cosas que vienen a su mente en ese acercarse al objeto o a la situación que ocasiona o que ha ocasionado que él desarrolle una fobia. Las fobias se pueden superar siempre y cuando el paciente quiera o de qué depende si una fobia se supera o no. Mira, creo yo que estaríamos hablando de cuestiones motivacionales, ciertamente, sí tiene que ver con la persona quiera. Tiene que ver también la empatía que hay con la persona, o sea, el paciente y el terapeuta, la técnica utilizada y también el desarrollo que ha tenido esta fobia, porque la fobia, pues, cuando hablamos de fobia, estamos estamos ciertos de que hubo un miedo real en algún momento. Entonces, por ejemplo, de niño pudo haber tenido contacto con un insecto y de grande se convirtió ya en una fobia porque ese miedo que tuvo en una circunstancia específica tuvo varias asociaciones y varios encubrimientos y de tal manera que ahora que ya es una persona adulta, pues ya se ha convertido en una fobia. Entonces, bueno, el trabajo terapéutico consistirá en, en ir descartando, en ir quitando todas esas formas de evitación y todas esas formas de asociación eh, a las que ha estado sujeto la persona para ir desarrollando esa fobia, de convertirla de un miedo a un objeto, una circunstancia en particular, en un momento particular, a un miedo extremo, ya hablando de la fobia. ¿Cómo un miedo se convierte en una fobia? ¿Cómo un miedo se convierte en una fobia? Como te hablaba hace un poquito que te hablaba de los factores determinantes para que se desarrolle una fobia pueden ser muchos. Entonces, creo yo que sería bueno dar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que te mencionaba. Una persona con inseguridad, un niño con inseguridad, un niño desprotegido, un niño que se encuentra temeroso por una situación familiar, se es sometido a una situación, por ejemplo, en la que lo